Desde Corrientes Capital, transmite Radio Sudamericana 100.3 y vía internet para todo el mundo desde radiosudamericana.com. Sudamericana 100.3, tu voz. Buenos días a la inmensa audiencia de cadena de Radio Sudamericana en esto que dictaminamos en llamar El Show Debe Continuar. Un día muy especial, y vamos estando viviendo esta radio, este espacio territorial de la radio a 2 cuadras de la Iglesia de la Cruz de los Milagros, no podemos empezar el día, este bellísimo día, sin celebrar y saludar a la Cruz de los Milagros. Fiesta antigua de la Cruz, linda fiesta el 3 de mayo, cuando Corrientes celebra jubiloso aniversario. Se fue marzo con sultanas, abril vino con sus nardos, mientras caen los jazmines y se doran los naranjos. Entre dalia y crisantemo ya se llega el 3 de mayo. Mi comadre, yo le pido que me vaya plancheando mi bombacha y mi pañuelo para estar bien presentado, pues nos vamos a Corrientes a llevar a nuestro santo. Desde lejos van viniendo, legua a legua, paso a paso, Santa Rosa y San Antonio, San Damián y Cayetano. Adelante con banderas y estandarte desplegado, peregrinos con su avío y mujeres tras el santo, fervorosos todos vienen a la Cruz de los Milagros. Ya se acercan San Luisito, San Antonio y Judas Santo, y Santa Ana con su silla y San Roque lastimado. Ya se ven los estandartes, se oyen bombas resonando mientras salen al camino caravanas a esperarlos. Desembocan en 2 calles, cerca se oyen ya sus cantos. Ya Corrientes los recibe, sus campanas repicando. Se alboroza el Taragüí cuando llega el 3 de mayo. Che patrona, da permiso que me voy de mi conchavo y me pongo bien el pelo y el vestido colorado. Quiero ver las luminarias y rezarle a cada santo. En la iglesia de la Cruz son los santos visitados, mientras arden en la noche los pabilos por los barrios y se encienden luminarias en recuerdo del milagro. Pobres, ricos y mendigos se entremezclan apiñados y entre gracias y promesas y entre votos y rosarios van las manos extendidas, las imágenes tocando. Ney, que ahora me envisito, si podés, lo que te encargo, levantale una astillita a esa Cruz de los Milagros que por ser leño bendito es payé santificado. No, che ama, no dé vuelta, mire que la estoy mirando, no me lleve pues las flores que son flores de los santos. No, che amigo, yo mañana en el puerto no descargo, pues a mi hombro lo reservo para alzar bien levantado por las calles de Corrientes al madero del milagro. Es primero mi creencia y después está el trabajo. Llega el 3 y por la tarde sale el leño sacrosanto, sobre el hombro del gentío llueven flores entre cánticos. Se abren rejas y casonas del antiguo patriciado, graves damas señoriales, gente humilde con su manto, se posternan reverentes a la Cruz de los Milagros. En fervor enaltecido resplandece todo mayo. Han pasado los festejos y se vuelven ya los santos, en un cruce de las calles se separan saludando. Adiós Virgen de Santa Ana, Santo Roque y Cayetano, adiós Santa Catalina y San Luis de rojo manto. Hacia el este y hacia el sur se van yendo paso a paso. La mañana azul y limpia se adelanta a saludarlos y le encienden su amarillo los caminos soleados. Entre cielo y horizonte se van tenues distanciando y sus voces ya son ecos y latidos de los campos. 3 de mayo, antiguo y vivo, 3 de mayo del milagro, cuando el alma de Corrientes huele dulce como el nardo. Bueno, la verdad que quería comenzar con esta obra que constituye un pedazo de nuestras vidas, ¿no? En una religiosidad que año a año se lleva a cabo en la Cruz de los Milagros. Y creo que
es un documento, una esencia del correntino que pasa a llegar a ser una identidad de Corrientes. Por eso en este hermoso lugar que es la Cruz de los Milagros, hoy se celebra, se festeja un año más. Y Corrientes entero pasa desde anoche por las puertas de la Iglesia de la Cruz, recordando ese milagro para tenerlo vivo siempre, permanentemente. A todo este barrio y a toda la gente de Corrientes, en este inmenso fervor que nos acaba de regalar el Toto Semán, el querido y recordado Toto Semán, creo que se identifica totalmente esta celebración. Quería compartir con ustedes, con la audiencia, hoy tengo un programa con un invitado muy especial y también un recordatorio muy especial para alguien que trabajó la cultura del interior de la provincia de una manera generosa y destacada. Vamos a charlar, vamos a contar, vamos a recordar y vamos a hablar con alguien que desde la Municipalidad de Empedrado sabe muchísimo del gran trabajo que hizo Susi. Ella quería que le digan Susi, me decía acá su hijo que me está acompañando, y que dejó un legado tremendo para Empedrado. Yo que también tengo un poco de sangre empedradeña porque mi abuelo y mi abuela eran de Empedrado y mi papá también nació en Empedrado hasta que vino a vivir a Corrientes capital. Estamos medio todos emparentados, la gente de Empedrado. Entonces, ese gran trabajo que empezó a hacer Susi para lograr lo que ahora es el Arandupo, esa feria de artesanos maravillosa y orgullo de Corrientes. Pero vamos a empezar por el principio y voy a presentar a mi invitado de hoy. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un gran gusto que nos acompañes. Hola Goyo, un gusto para mí acompañarte y agradecerte esta iniciativa que hace tiempo vos tenías, que estaba dando vuelta, pero no se concretaba por una cuestión de espacio, también de celebraciones, del carnaval, de todas las cuestiones que tienen que ver con la vida también social, cultural y artística de Corrientes, ¿no? Que está, a Dios gracias, llena de eventos, sí, y todos importantes. Sí. Entonces, bueno, hoy se dio justamente, y en el marco de esta introducción que vos hacías en tu programa con la Cruz de los Milagros, ese año el lema de la fiesta patronal es Peregrinos de la Esperanza. Peregrinos, yo creo que todos somos llamados a generar esperanza con nuestra actividad, ¿eh? Sí. Aquella persona que trabaja, que tiene, a Dios gracias, trabajo, que está buscando, que está tratando de forjarse en la vida, aquella persona que enseña, que educa, que cría a sus hijos, está también generando esperanza, y uno muchas veces eso no se da cuenta. Y la fiesta de la Cruz, para un comentario, porque ayer hablábamos con un amigo mío y me decía las luminarias, ¿no? Qué importancia la luminaria, y es algo tan característico, tan autóctono del propio correntino, que uno lo tiene en la sangre, y la verdad que muchas veces ve esas velitas encendidas, y qué lindo que en las casas también, con todo el cuidado que eso conlleva, ¿no es cierto?, tengan sus velas encendidas en su altar familiar. Y la luminaria viene de una costumbre muy tradicional, Goyo, que vale la pena tenerla en cuenta, que era en aquel tiempo, imaginémonos, estamos hablando de la fundación de Corrientes, 1588, no había alumbrado público, obviamente. Entonces, cuando llegaba la fecha de la celebración de la fundación de la ciudad de Corrientes y del milagro de la cruz, porque es la cruz del milagro en principio, pero fíjate vos que ahora nosotros llamativamente le llamamos la cruz de los milagros, sí. Pero originariamente la cruz del milagro, del madero incombustible. Sí. Bueno, ahora es la cruz de los milagros, porque con tanta fe, de tanta devoción de los peregrinos justamente, ya empezó a generar milagros en cada uno de los devotos, la propia cruz, el propio madero incombustible, ese que hablamos de la época de la fundación. Y con una magia increíble alrededor, relatar ese acto, ¿no?, que fue querer incendiar, quemar la cruz, y que no se pueda lograr por el material con que estaba hecha la cruz y la fe de la gente. Y en aquella época, en cada celebración, cuando venían los peregrinos, como bien escuchamos, creo que la voz inconfundible de Toto Semán, ¿sí? Y creo que es autoría de Franklin Rueda. Franklin Rueda, ¿sí? Exactamente. Bueno, cuando escuchamos esa parte entrañable de la historia correntina, hecha poesía, escuchábamos de los santos que venían. Entonces venían los peregrinos del interior, sí, y cómo señalar dónde estaba
la Cruz de los Milagros, porque hasta ahí tenían que venir a hacer la celebración, aquellos peregrinos que venían de tan lejos. Entonces se le ponía velitas a la noche en el camino. Y de ahí viene la tradicional luminaria. Algunos le ponen 3 velas de la Santísima Trinidad, otros le ponen 7 velas de las 7 puntas de Corrientes, o algunos le ponen una vela que tiene que ver con sus pedidos, con sus acciones de gracias de la familia o personales muchas veces. De ahí viene la tradicional luminaria de Corrientes. Y mirá que el correntino es muy apegado a ese tipo de celebración y de historia. Y anoche vi bastantes velas encendidas, sí, muchas, a Dios gracias, ¿no? Porque por ahí nos quejamos que se están perdiendo las tradiciones, pero bueno, es bueno revivirlas y comentarlas. Para eso es bueno tu programa también, Goyo. Gracias. Pero eso hay que pasarle a las nuevas generaciones, porque esto viene encadenado con un tiempo que nos fueron nuestros mayores enseñando esto. Yo me acuerdo de chico salir a mirarla, a caminar la calle Mendoza entre y Bolívar, las casas del barrio con sus velas en la vereda. Así es. Básicamente en el umbral de su casa. Sí. Me parece de una ternura y de una religiosidad muy fuerte, porque fíjate que el que relata y celebra hasta este verso le pide permiso a su trabajo, donde trabaja, y que no va a venir a trabajar porque tiene que estar con la Cruz de los Milagros. Esto es una religiosidad casi mágica, ¿no? Y viene bien, viene bien. Tiene varias de esas. El lema que tiene la celebración patronal, peregrinos de la esperanza, porque con nuestro caminar, con nuestro andar, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo diario, vamos peregrinando en búsqueda de la esperanza esa, para también poder transmitirle a los que están al lado nuestro, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, y a los más chicos, exactamente, sí, totalmente. Transmitirle, esa es la palabra justa. Pero vamos a hablar de Susi, de tu madre, una ferviente luchadora por la cultura de Empedrado y por la cultura en general, y un gran trabajo que hizo en Empedrado. Mamá fue, Goyo, si me permitís, fue una persona muy humilde. Y los grandes marcadamente humilde. No. Ella no quería figurar, no quería sobreactuar. Vos fíjate que nosotros, los hijos, nos enteramos de cosas, yo personalmente, porque bueno, uno en la juventud anda con sus actividades, con sus intereses, con su vida, y por ahí no presta atención a lo que los mayores por ahí hacen. En este caso, estoy hablando de mi mamá, obviamente. Seguro. A quien, como vos decías, le gustaba que le decían tía Susi. Bueno, y ella había cosas que no contaba en familia, porque la hacía en la humildad personal, ¿sí? Y lo hacía por un sentimiento. Exactamente, sí, yo creo que sí que había un motor sentimental en ella, por todo lo que... tan es así que, por ejemplo, hasta ahora se conserva en casa de mamá un piano. Ese piano lo había llevado cuando en su momento se trató otra vez de revalorizar y de ponerla otra vez en funcionamiento, o al teatro, porque ahí enseñaba piano, un piano de la casa, que encima venía, ese piano lo había regalado su madrina, Hortensia Urturi, y que tenía, no sé si hago propaganda o no, pero era los laboratorios Fracasis, que enseñaban. Claro, pero aparte hacedores de instrumentos. Y bueno, ella había llevado ese piano al teatro, que el teatro era, entre comillas, y con todo el buen sentimiento lo digo, era una covacha, porque ese lugar donde está el teatro ahora, que se lo está dando otra vez funciones, está poniendo en valor otra vez con una nueva edificación, era una tapera, porque ese espacio que era el teatro en su momento, el Teatro Dora, que fue un modelo de teatro fundamentalmente por su acústica en toda la provincia, se había abandonado completamente, había humedad, había una parte que ya no tenía ni techo. Bueno, ella con otro grupo de personas, y hombres y mujeres obviamente muy comprometidos con el acervo cultural de Empedrado, bueno, trataron de recuperar ese espacio, y también estuvieron ahí involucrados los artesanos que hacen una muy buena labor en Empedrado, y ella ponía todo su esfuerzo hasta llevar sus bienes personales al teatro, como te estoy contando el caso del piano, por ejemplo. Su generosidad era inmensa, y creó un espacio que fue creciendo con el tiempo, y a Dupo afianzándose. Ya está dentro, yo creo que ya está instalado dentro
de la agenda cultural, ¿no es cierto? Sí, de la provincia. Sí, el calendario de la provincia, cosa que me parece fantástico. Y hay una persona muy importante en Empedrado, que es un chico joven, nosotros familiarmente le apreciamos muchísimo, porque hace mucho que nos conocemos, a él, a toda su familia, que es Fernando Luque, el profesor Fernando Luque, que también suena mucho tenía esa característica, esa singularidad, de querer aprender, obviamente, y siempre le tenía como referencia a mamá, y siempre estaba en mamá, y en la gráfica del programa, no tuyo, Goyo, en la gráfica está él con mamá justo conversando en el living de casa. Qué lindo. Y lo tenemos en línea, Fernando Goyo Prieto, desde Sudamericana, te saluda, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Goyo. Buen día, Marcelo. Hola, Fernando. Buen día para toda. Hola, buen día. Buen día. Sí, te estamos escuchando perfectamente. ¿Me escuchan? ¿Estás en Empedrado? En este momento, físicamente hablando, estoy en la ciudad de San Roque de Montpellier. Ajá. Pero soy de Empedrado, por supuesto. Como decía la tía Susi, orgullosamente empedradeño. Qué lindo. Buen día para vos, Goyo, para Marcelo, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, por compartir, hacerme parte de este espacio y sobre todo de hablar a una persona que para nosotros los empedradeños y los que tuvimos la suerte, la fortuna de conocerla y de compartir largas e interminables charlas con la señora Susi, estoy más que agradecido. Muchas gracias. No, por favor, yo tengo también sangre empedradeña. Mi papá era de Empedrado y mi abuelo era de director de aduana también ahí. Ah, sí. Ángel Prieto, por eso llevo su nombre también yo. Y es una localidad que me inspira ternura, me inspira un afecto tremendo. He caminado por sus calles, he asistido a carnavales, he asistido a esa barranca impresionante que parece mágico el lugar. Claro, porque Empedrado, hablando de carnavales, Goyo, no sé si sigue siendo o no, si tiene el galardón de ser la capital provincial de carnaval infantil. No sé si sigue siendo, Fernando, así o no. Sí, exactamente. Sigue conservando. Conserva todavía. Qué bien. Esa denominación, sí. Fernando, contanos un poco, una breve reseña del trabajo de Susi, que ella era muy humilde, no quería que se sepa de su trabajo, no quería que se la conozca, y yo creo que hay que poner en valor y darle identidad a quienes son los que abrieron esta puerta de la cultura que tenemos en Corrientes, que nos hizo pasar las fronteras de la provincia y pasar las fronteras del país también. Exactamente, sí, estoy de acuerdo. Para nosotros, Goyo, hablar de la señora Alba Susana Urturi Peregrino, como dije anteriormente, para los que tuvimos la suerte de conocerla o de compartir charlas con ella, siempre va a tener un aura de arcano y de respeto, de cariño y de admiración. En Empedrado era conocida y todos la llamaban cariñosamente, ¿no? Susi o simplemente tía Susi. Fue una persona que yo, esta es una opinión personal, siempre la comparé, fui contemporáneo, más allá que hay una diferencia generacional, con los aportes que hizo en su silencio también el señor Juan Carlos Vallejos. Creo que los dos han aportado muchísimo, eran dos apasionantes, le apasionaba el pasado, sí, sobre todo el pasado local. Así es. Creo que en el caso mío, puntualmente, Susi me hizo aprender, conocer mundos diferentes, pero sobre todo a amar, a entender y a cuidar lo mío, la historia de Empedrado. Claro. Creo que una persona que amó Empedrado, quería Empedrado con sus defectos y virtudes y trató de difundir eso y de cuidar lo mucho o poco que tenemos. Creo que ahí radica la importancia de sus aportes, más allá que muchas veces uno lo decía personalmente y no le gustaba para nada, por supuesto, pero bueno, era una persona que, como bien citaron, era una maestra, una profesora de varias generaciones de empedradeños. La localidad de Empedrado la despidió con cariño y lo recuerda de esa manera, a una persona que dejó un legado de trabajo silencioso en pos de la cultura y de la educación del pueblo. Y así son los grandes, y ese espacio supo ganar su lugar en la historia de Corrientes. Fíjate que capitales extranjeros
vinieron a Corrientes a buscar un lugar donde el microclima haga un punto de reflexión para poder vivirlo todo el año el lugar. Y fueron capitales extranjeros que vinieron y eligieron las barrancas de Empedrado para hacer una construcción de una mansión de invierno, como le llamaron, y pasar las fronteras de Corrientes, de Argentina, poniendo en valor esa mansión de invierno que durante tantos años recordamos a través de los años, porque es una historia inconclusa, es una asignatura pendiente que tenemos los correntinos de poner en valor ese espacio. Sobre la mansión de invierno, Goyo, para la audiencia también, el profesor Fernando Luque justamente es autor de un libro que habla de la mansión de invierno, que fue en la presentación, yo me acuerdo, yo estuve presente en la feria provincial del libro. Él hace la presentación de su libro justamente, que tiene que ver con esa ciudad de invierno, y con un microclima. Fue declarado de interés público por el Consejo de la Municipalidad de Empedrado, obviamente, y la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes. Así que sobre la mansión, Fernando, vos tenés para hablar, tenés para largo con ese tema también. Sí, y vos, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, Marcelo, yo creo que, inclusive lo dije en varias oportunidades a la señora Susi, que obviamente me contestaba con una sonrisa y me salía con cualquier cosa, siempre para desviar. Me le gustaba ser autorreferente, ¿no? Creo que su mansión de invierno fue el Teatro Dora. Por cómo ella luchó, cómo peleó, y cómo inició un trabajo en la década del 80, que continuó en los 90, que continúa hasta el día de hoy, porque esto es un trabajo que se está recuperando, que uno ve hoy en día cómo está el teatro y dice, no puede creer todo lo que se recuperó y a la puesta en valor, ¿no? Pero tiene sus inicios a través de esa comisión que ella formó parte, que yo sé bien que le costó mucho. Le costó muchas críticas, luchar contra viento y marea, sobre todo porque era un conjunto de buenas voluntades que muchas veces no tenía mucho apoyo oficial, y cuesta mucho. Ahí estaba la señora Leonor Gerva también, Fernando, ¿no? Me acuerdo, entre otras tantas. Sí, había, exactamente. Otras tantas personas que colaboraron con humildad y con mucho esfuerzo, Fernando. Hoy, fuera del aire, Fernando, yo le decía a Goyo que, bueno, a referencia también de lo que contaba recién acá del piano, que antes no había apoyo oficial, no había, o sea, el Teatro Dora lo recuperó esa misma comisión que salvó ese edificio, y de ahí en adelante prosiguió con todo el accionar, que sí, después a los tiempos de hoy ya tiene mucho más apoyo del que había antes, ¿eh? Sí, por supuesto, hay que tener, ella tenía bien, ojo, era una comisión de 7, 8 personas, entre ellas tu mamá, la señora Gerva, Juan Carlos Vallejo, doña Chulú, que tenía bien en claro lo que era el Teatro Dora. Es decir, el Teatro Dora es el tercer teatro más antiguo de la provincia de Corrientes, luego el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, por supuesto, y el Teatro Municipal de la ciudad de Goya. Ellos sabían lo importante que era recuperar el teatro. Para ese momento, mucha gente, tal vez producto de la apatía, el desinterés, la ignorancia, no se sumaron a esa cruzada solidaria en ese momento. 30 años después uno ve que todos nos sentimos parte. Yo siempre digo, qué lástima que esas personas, muchas de ellas no están físicamente, no puedan ver hoy en día, materialmente hablando, físicamente hablando, cómo está el teatro, que es producto del esfuerzo que para mí tiene un punto de inflexión con esa comisión. De una gestión que abrió la puerta al mundo para revalorizar y poner en valor sobre todo ese espacio, ¿no? Como eso hay varios lugares en Corrientes, la verdad, de que nuestra historia de civilización traída por distintos lugares a la provincia nos heredó cosas hermosísimas. La ruta 14 que atraviesa la ciudad, la provincia de Corrientes, es un producto de los curas que llegaron tanto a civilizar toda ese espacio, ¿no? Y dejaron una leyenda tremenda en cada una de las intervenciones que hicieron ellos, los jesuitas. Exactamente. Y fíjate, Goyo, que no solamente se resume en lo que fue ese proyecto, esas ansias locas, ¿no?, de tratar de recuperar en el Teatro Dora, porque no solamente se resume ahí su vida pública, por así decirlo, porque desinteresadamente
fue impulsora de la comisión, como dije, ¿no? del teatro, pero también, por ejemplo, creó la comisión promotora, fue una de las integrantes de la Escuela Normal Dr. Fernando Piragini Niveiro. Empedrado hasta la década del 60 no tenía una escuela secundaria, con lo importante que es como un espacio para movilidad social ascendente, ¿no? Teniendo en cuenta que en Empedrado mucha gente los pudientes tenían que mandar a estudiar a sus hijos a la ciudad de Corrientes. Así es. Los pudientes. Sí. Es decir, la instalación de la escuela normal en la década del 60 bajo el gobierno del doctor Fernando Piragini Niveiro, un conjunto de voluntades, como dije, de Empedrado, entre ellas la señora Susi Orturi, Juan Carlos Vallejo, Beto Pauletti, se pusieron fue un trabajo de todo un año incansablemente para poder materializar ese proyecto de crear en Empedrado una escuela normal, que hace la semana pasada, el 25 de abril, cumplió 65 años. ¿Cuántas generaciones de empedradeños se recibieron? Hoy en día están repartidos en cualquier lugar recóndito de la República o del continente o del mundo, y que tienen su título secundario, y gracias a eso pudieron experimentar una movilidad social ascendente en pos del progreso de uno, ¿no? Fue algo muy valioso, ¿sí? Pasa el tiempo, mírame de lejos y más grande me verás. Pasa el tiempo y uno dice, qué importante esto, qué importante lo que hicieron. Obviamente, yo entiendo, en la década del 60 en Empedrado mucha gente no entendía que era una escuela secundaria, no entendía la importancia, pero pasa el tiempo y uno se da dando cuenta de que tenían bien en claro ciertas cosas. Había un grupo de vecinos en Empedrado que de manera desinteresadamente, porque eso puede dar fe mucha gente, de manera desinteresada hicieron lo posible para poder materializar un proyecto, recuperar el Teatro Dora, crear la escuela normal. Esa bellísima iglesia que tienen, la iglesia que tienen es maravillosa, el señor Hallado, es una construcción bellísima, digna de cualquier ciudad del mundo, porque es una estructura arquitectónica maravillosa y sobre todo un punto de fe para tanta gente, ¿no? Fíjate, Goyo, que Empedrado es una zona turística, ¿no? Y de una fuerte pesca. Hay mucha pesca deportiva, vienen muchos pescadores de otras provincias o inclusive de países limítrofes a Empedrado a pescar en algunos meses del año. Y muchos van a casa o me ubican a mí porque le apasiona el tema de la mansión de invierno o saber cosas de Empedrado, y como se le pasan los pueblos, le mandan a la casa. Juan Carlos Viejo me decía, el día que no esté más yo te van a mandar a tu casa. Vienen a mi casa ahora, pero cuando no esté más yo, y es así, a las 7 de la noche, un sábado, un domingo, caen gente turistas, foráneos, y a todos les llama la atención y dicen, ¿cómo puede ser que en un pueblo tengan una belleza arquitectónica, de ese estilo arquitectónico, valga la redundancia, como es la iglesia de nuestro Señor Hallado? Y dice, porque Empedrado, cuando uno le explica que se construyó a comienzos del siglo XX, 1912 por ejemplo, uno dice, pero Empedrado era una tapera. ¿Cómo puede ser que alguien vino y instaló un tremendo edificio en un pueblo tan alejado de todo? Le llama la atención ese edificio, el chalet Domínguez Lugo, la casa Pauletti, es decir, arquitectónicamente hablando, Empedrado tiene varios estilos arquitectónicos muy ricos, muy valiosos. Y eso es lo que siempre trató de resaltar de la señora Susi, de primero saber sobre lo nuestro. A partir de ahí uno aprende, uno ama, uno cuida, uno conserva y uno difunde. Pero primero hay que saber. Seguro. Y después amar. Y para poder transmitir la magia esa y poder transmitir esa historia tan rica, ¿cómo no vas a amar eso? Vos dijiste, Goyo, la parroquia, el señor Hallado, un punto atractivo de fe, ¿no es cierto? Congregacional de aquellos devotos de la fe, peregrinos del señor Hallado, diríamos, ¿no? Mamá también expresó con su escritura, con su poesía, hecha oración, en la misma oración del señor Hallado. En el año 1987 ella escribió, yo de eso me enteré siendo grande. Imagínate. Por eso la sencillez de mamá, ¿no? Es que los grandes son así de escribió sencillo. cuando estaba Fernando el Padre Cini, ¿sí? Sí. Exactamente. Yo me enteré de eso, Marcelo, por ejemplo, no por ella, yo me enteré por Juan Carlos Vallejos. Sí. De todo esa, mamá era así, esa obra de arte. No, yo me enteré siendo grande de eso. Y inclusive hice una publicación en el Facebook, porque ella contaba el significado de cada rengloncito de su oración y que pretendía transmitir. Y ella la escribió en el año 1987, que ahí la leyó por primera vez el padre
Urbano Oreste Cine, era así, ¿no, Fernando, el nombre? Exactamente, y después ya se empezó a publicar en el año 1994, ya se empezó a hacer más público su trabajo. Sí, su trabajo. Y ahora se reza. Y fíjate, Marcelo y también Goyo, que estamos hablando, por ejemplo, del tema del teatro, del tema de lo que tiene que ver con la creación de la escuela normal, y no se queda ahí, armar esa comisión permanente, ¿no?, para el reconocimiento y tener la memoria activa sobre la figura de Fernando Piragini Niveiro en Empedrado, que todos los agostos de cada año se hace ese homenaje permanente, ¿no?, esa comisión permanente. Ella siempre me decía, homenaje. Exactamente, Empedrado tiene para mí tres próceres, ¿no?, próceres locales, le decimos nosotros. Gervasio Gómez, el doctor Lisandro Segovia y Fernando Piragini Niveiro. Sí, totalmente. Y qué importante esto, porque hoy en día, yo soy docente de nivel secundario, hoy en día hay nombres con figuras públicas nacionales como San Martín, Belgrano, que todos los chicos saben, pero en Empedrado hoy en día hay generaciones nuevas, producto de todo esto, porque es un trabajo de todos los días, hacer docencia, saben quién es, tienen alguna idea de quién es Gervasio Gómez, tienen una idea de quién fue Lisandro Segovia y también Fernando Piragini Niveiro. Y esto es producto de estos actos, que se hace docencia. Y de personas como Susi que transmite el conocimiento, que transmite esa pasión que tiene por su lugar de arraigo, por la identidad que ella adquirió viviendo en Empedrado, ¿no? Y hace mucho tiempo, por cuestiones, no sé, políticas o por falta de interés o conocimiento muchas veces, yo me acuerdo, cuando se tenía que hacer el acto en homenaje a Fernando, no había ni para la corona. Y tendría que... Sí, así era, Fernando. No había ni para la corona, y entre la comisión de homenaje, entre ellos juntaban la plata. Y entre ellos obviamente estaba mamá, que se puso la bandera de Fernando Piragini Niveiro en Empedrado, y bueno, instaló también la fecha de homenaje a Fernando Piragini Niveiro en Empedrado, gracias a su constancia y a su esfuerzo, pero lo hacían por el propio peculio de cada uno de los integrantes de la comisión de homenaje. No había apoyo oficial antes para eso. Después sí, hasta ahora, a Dios gracias, ya hay un busto, inclusive frente a la municipalidad de Fernando, que no hace mucho tiempo pusieron, pero en aquel momento, frente o en la esquina de la plaza San Martín, creo que se hacía el acto, Fernando, de Fernando Piragini Niveiro. Que había una placa, algo así. Y hoy día, gracias a Dios, es parte del calendario no municipal, todos los agostos. Sí, totalmente. Se hace un acto y se hace inclusive la escuela. Este año, por ejemplo, la escuela normal va a organizar un concurso sobre la figura de Piragini, y así todos los años se trata de hacer algún tipo de actividad que acompañe y que genere una conciencia sobre esto. Porque es la única forma, ¿no? La única forma de que no caiga en el olvido. Por supuesto. Me estás llevando a recuerdos de mi infancia, cuando se juntaba mi papá Humberto Prieto con Romilio Monzón, con Elpidio Monzón, primos hermanos de él, a hablar de Empedrado y de nuestras abuelas que vivían, eran señoras damas de Empedrado, y esa esencia parece detenida en el tiempo para mí, que tuve la felicidad de poder, de curioso, participar de las reuniones de los grandes, de los mucho más grandes que eran nuestros padres y nuestros tíos, y hablar de Empedrado como la perla del Paraná. Realmente ese título está tan bien dicho y tan bien nombrado, y hay que ponerlo en valor permanentemente, porque realmente es la perla del Paraná. Y vos fíjate que decíamos lo del teatro, ¿no es cierto? Porque por ahí, Fernando, vos decías que por ahí uno no tiene idea de lo que significa, o por ahí no tiene la dimensión de lo que le aporta a la vida cultural, pero también a la vida social y turística, porque vos fíjate que una de las cuestiones que por ahí hacen a que la gente se quede en un lugar es porque tiene diferentes atractivos de esparcimiento, de vida social, cultural, teatral en este caso, ¿sí? Y también hace que, por ejemplo, uno se vaya a buscar las barrancas, a buscar el sol, a buscar la arena, el río Paraná, el majestuoso río Paraná en Empedrado, que es hermosísimo, la vista que tiene, pero también a la noche tiene su vida, o sea, entonces hace que también se genere actividad turística. Sí, seguro. Yo me he ido a carnavales, a
a presenciar carnavales en Empedrado y he vivido intensamente el afecto y el cariño de la gente. Lo que quiero decir es que quizá la gente no se vaya únicamente, bueno, vamos al mediodía a la playa y volvemos, ¿no? Ya se quedan en Empedrado, entonces genera más actividad turística y también le da vida al pueblo, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, y últimamente, que es bueno, eso hay una planificación con respecto a eso, que es lo que hacía falta en Empedrado, que es lo que siempre hablaban Juan Carlos Vallejo, Susi Urturi, de planificar algo de manera responsable, seria, sobre diferentes opciones para el foráneo o para inclusive para los estudiantes, para nosotros los empedradeños, que tengan que ver por fuera lo que es el río, las barrancas, sino también una parte religiosa, una parte arquitectónica, y creo que eso de a poco se está logrando, como obviamente lleva tiempo, crear conciencia no se da de un día para otro, Susi puede dar fe de eso, pero obviamente mirando hacia adelante yo creo que se ha mejorado muchísimo, y hay mucho. Empedrado dentro de 2 años está festejando, Dios mediante, el bicentenario, dentro del bicentenario de la Fundación Oficial, y dentro de ese marco creo que llegamos igual o un poco mejor que la gente del centenario. Así es. Esto que contás me lleva al poner en valor ese lugar, ¿no? Con una historia muy rica, y ese turismo que se puede explotar muchísimo más en Empedrado, con el muy buen hotel que tiene Empedrado y con esas barrancas que la gente que viene se enamoran del lugar por esa falla geográfica que tiene Empedrado con las barrancas sobre el Paraná. Sí. Exactamente. Fíjate, Goyo, teniendo en cuenta lo que decís, Empedrado, en la Argentina debe haber más de 2.000 municipios, y Empedrado debe ser uno de los pocos, si es que no es el único, que tiene que es conocida y reconocida de varias maneras. Tienen varias denominaciones, y cada una de esas denominaciones representan a una parte de su pasado o de su parte o de su riqueza natural o cultural. Empedrado es conocido como la Perla del Paraná, como el pueblo de las Violetas, como el pueblo de las Barrancas, como el pueblo de la Calle Larga, como el pueblo de la Ciudad de Invierno, como el pueblo de la Mansión de Invierno, entre otras denominaciones que por ahí, como el pueblo del Señor Hallado, como el pueblo de la Capilla del Señor. Es decir, si tiene muchas denominaciones, 200 años de historia, quiere decir que tenemos un pasado enorme, que no lo valoremos o que no lo recuperemos, es problema nuestro. Para eso estamos nosotros, ¿no? Justamente para poner en valor todo eso. Y es cierto lo que decís, cada uno de esos nombres implica una fecha histórica del pueblo, ¿no? Mira, yo en mi... Susi Urturi siempre decía, para mí el pueblo de las Violetas, le gustaba muchísimo esa denominación, obviamente debe ser por una cuestión generacional también. Claro. Sabes que yo escuché un proyecto muy lindo de un director cinematográfico goyano que llegó a ser la mano derecha de Leopoldo Torre Nilsson, un director consagrado a nivel internacional, Rodolfo Mórtola, de Bellavista, fue el ayudante de Leopoldo Torre Nilsson y de Leonardo Fabio en cine, era el codirector de eso. Y vos sabés que en una noche, de trasnoche por suerte, él me contaba que tenía un proyecto de filmar una película en Empedrado como un lugar geográfico maravilloso y una historia muy muy linda. Y Juan Córdoba, un amigo también de esa misma generación, había escrito Las Cautivas, trasladada a Empedrado cuando volvieron de Asunción, de Paraguay, cuando fueron de vueltas a Corrientes, esas damas correntinas que habían llevado los paraguayos. Pero tiene una magia tan grande ese lugar geográfico y una profunda investigación sobre la identidad como pueblo, que es admirable, realmente. Es una cosa apasionante cuando empezás a hablar de esto y van saliendo cosas que a lo mejor uno sabe, el otro no sabe, y nos vamos identificando mucho más con la esencia del lugar. Sí, y fíjate, Goyo, dentro de un par de semanas se festeja acá una nueva edición, creo que es la 24ª edición de la Arandú, la fiesta de los artesanos. Exactamente, 24, Arandú. Edición número 24, y eso 24. Es producto también de una idea de la señora Susi Urturi. 24, la edición, 24ª edición, es decir, algo que
la primera edición, allá en la década del 80, lo que ha sido, nadie habrá pensado que iba a tener, con el correr de los años, una importancia y un protagonismo dentro del calendario provincial, que es una fiesta que mucha gente concurre, participa, le gusta. Sí. Es decir, bueno, para que uno dimensione la importancia, ¿no?, de todo esto. Ahora ya hay artesanos que llegan de afuera, de Corrientes, para poner en Arandupo. Hay un trabajo de poner en valor ese espacio de una manera impresionante. Y estos fueron los últimos años de trabajo de una comisión que se dedicó a ponerle el valor a esos tipos de expresiones culturales. Y si no culturalmente, también turísticamente, lo que está pasando en Goya en este fin de semana con la pesca del surubí se convirtió en un lugar, un espacio importantísimo para poner en valor la ciudad de Goya. Y la primer feria de artesanos se hizo en el Club Ateneo, Fernando, sí, en el año 1987 fue. En el edificio sí, Sucio me contaba y se reía que la primera edición eran 4 o 5 ahí nomás, todos locales. Sí, me acuerdo. Pasó el tiempo y se hizo inmanejable. Me acuerdo. Lo mismo pasó con la fiesta del surubí, todos estos eventos que uno ve hoy en día, en su origen, uno dice, pero mirá todo lo que creció. Es más, los protagonistas directos ni se lo han imaginado. Lo mismo con la estudiantina, otra denominación de Empedrado, el pueblo de la estudiantina. La pesca del dorado en Paso de la Patria. La pesca del dorado en Paso de la Patria participaban al principio familias que tenían casas ahí en Paso de la Patria, como Niveiro, mi papá Humberto Prieto, y el encargado de la usina de Paso de la Patria. Y fíjate, Goyo, que Susi me contaba que la primera edición de la estudiantina, que fue producto de una iniciativa de docente de la Escuela Normal de Empedrado, ella como docente, era algo chico. Pero en la década del 60, 70 y 80, yo por una cuestión generacional no fui partícipe, seguramente ustedes sí, no le estoy queriendo decir que son más avanzados en edad, pero fue una fiesta grandísima, y hay mucha gente que dice, yo cuando fui joven fui a estudiantina, mejor década de los 70 que la 70 a la 80, y tiene su origen en la Escuela Normal con un grupo de docentes, entre ellos Susi. Por ejemplo, que era un polo de atracción tremendo, y te ibas y te encontrabas con una infraestructura que cubría todas las expectativas que llevabas vos. Cultura, entretenimiento, lugar de paseo, fiesta, música, estaba muy bien diagramado desde su nacimiento, y con el tiempo fue creciendo como pasan las cosas que se realizan a conciencia y con trabajo y tienen un paso a la eternidad directamente, ¿no? Y esa feria de los artesanos surgió, creo yo que surgió desde el propio teatro, Fernando. Yo creo que surgió de ahí porque ahí en el teatro se daban clases de talleres de oficios, y entre ellos iban los artesanos que se habían nucleado ahí en ese espacio que se estaba recuperando en aquel momento, ¿sí? Como te decía, mamá había llevado su piano para dar clase de piano, para enseñar ahí, y también doña Juana, doña Ana, me acuerdo yo de cuántos artesanos que iban ahí a exponer su trabajo, pero era todo disperso, ellos no tenían un lugar donde exhibir y donde puedan comercializar, porque también, obviamente, su trabajo necesitaba tener la distribución de la venta, ¿no es cierto?, para poder subsistir y para poder seguir generar esas obras de arte, que venían a comprar gente del extranjero, gente del exterior venían a comprar. Entonces yo creo que surgió de ahí. Con Paraguay muy fuerte, con Asunción. Creo que surgió de ahí, de esa convocatoria de los artesanos en torno a mamá ahí en el teatro, y de ahí creo que surgió, se enseñaban oficios ahí, los oficios. Claro, y de ahí creo que surgió eso. Y en aquel momento yo me acuerdo, fue subsecretario de Cultura Alejandro Mauriño, que fue también el que le dio y tuvo la visión esa que apoyó. El apoyo exactamente para que se pueda hacer. Pero era como decías vos, esa primer feria eran 4 artesanos, 5, y después se fueron sumando hasta llegar a ser lo que es hoy, que ya está instalado, ¿no es cierto?, en la agenda cultural y turística también. Pasó también con el carnaval infantil. Carnaval infantil, las comparsas infantiles, uno sabe de dónde salieron tantos chicos para participar de los carnavales infantiles. Me he ido a ver, a mirar esa fiesta impresionante que creció con los años y con el profesionalismo que lo tomaron, ¿no? Hay artesanos
artesanos que trabajan de empedrado para los carnavales de una manera, pero ni que hubieran aprendido en Europa a hacer los espaldares y los trabajos que ellos presentan. Lo mismo que con los carros. Hay gente de empedrado de muy buena mano de obra para hacer los carros de comparsa. Sí, y hay trajes de acá de las comparsas correntinas que se hace o artesanos o personas que tienen lo hacen empedradeños. Y que te cuento que en diciembre ya no dan más fecha para realizar trabajo porque ya tienen ocupado todos los turnos para presentar los trabajos que se desfilan después acá en Corrientes Capital. Eso es un clásico ya, el trabajo de los artesanos. Y otra cosa que siempre me acuerdo, mi papá tenía una tía que no sé si era por parte de padre o por parte de mi abuela, la tía Clara, y tenía un hijo que trabajaba en vialidad, en energía. Bueno, la tía Clara era la que nos contaba los cuentos de empedrado en la sobremesa de la noche. Era una cosa mágica, porque era con una señora grande, de cuerpo grande, muy señorona, y se sentaba en la magia de su sillón a amacarse y contaba historias y cuentos de empedrado que para mí eran cinematográficos, más o menos. Y fíjate, Goyo, ese es el amor de su gente. La gran deuda, lamentablemente, no de Susi es no dejar materializado en un libro, porque yo muchas veces le decía, no solamente a ella, también le decía, por ejemplo, a la señora Angélica Domínguez Dúo, en su momento, y había un denominador común. Me decía, no, ¿para qué? ¿A quién le importa? O una humildad tremenda, ¿no? Decía, no, ¿a quién le va a importar? Haga su memoria, escriba poesía, escriba un anecdotario, escriba sobre historia de empedrado. Le decía a la señora Susi, me decía, no, a nadie le importa, ¿a quién le importa o para qué? Y yo decía, pero es importante, tal vez para usted no, para mí no, pero para mucha gente sí. Pero así son los grandes, y nunca pudo plasmar. Así son los grandes, ¿eh? Los grandes tienen una humildad y creen que lo que ellos transmiten es nada más que una cosa casera, íntima. Yo te cuento, Fernando, que eso que vos recién decías era denominador común en toda la familia, fundamentalmente los hijos y algunos primos míos, sobrinos de mamá, que le llamaban por teléfono, horas por teléfono, hablando de la historia y comentándole cosas de la familia, sobre todo, porque ella era una gran conocedora también. Mamá Susi o la tía Susi era gran conocedora de la familia y las relaciones interfamiliares. Sí, entonces llamaban por teléfono y hablaban horas con mamá, y yo le decía, mamá, o todos los hermanos y los familiares, escribí un libro. No, ¿a quién le importa esto? Decía mamá. Eso es típico de nuestra generación. Yo tenía la madre de la familia Monzón, del Pidio, era también así, era una señora de consulta, se iban y son familias muy amigas. Familia de Susi Orturi, de Álvaro, del doctor, saludos si está escuchando el doctor Álvaro Monzón Wingar. Son familias muy amigas. El Pidio Monzón. Se juntaban, creo que tenían más tiempo que lo que tenemos nosotros ahora, ¿no? Y más conocimiento también, seguramente. No, historia total. Y ella contaba y narraba historias mágicas que me hacían acordar cuando leí un libro también así muy del interior de un lugar, 100 años de soledad de García Márquez. Lo leí tres veces. Pero bueno, esto que vos decías, la magia del pueblo, no la magia de la identidad de la persona. Esto, Goyo, que vos decías que yo era pariente, que mi abuelo, que mi padre, vos hablando con esta persona como mamá, por ejemplo, ya te desentrañaban así naturalmente, ¿no? Porque tu familia viene de acá, de aquel lado, ya te hacía todo el árbol genealógico y lo tenían presente en la memoria, pero tenían esa memoria pródiga, que realmente era admirable. Entonces, nos tenemos que despedir porque está por llegar la continuidad de la programación de Sudamericana. Queda pendiente una segunda charla así, para alguno de los eventos que celebre Empedrado. Vamos a hacer nexo acá con Marcelo, entre vos y yo, para poder contar, difundir, transmitir esta esencia del interior de Corrientes, que es tan rica y tan enriquecedora también para las nuevas generaciones. Te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por haber participado de esto. Sin Marcelo no te hubiera conocido, no hubiera tenido este programa
tan lindo, lleno de recuerdos y de magia. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Gracias, Goyo, gracias, Marcelo. Bueno, saludo a la distancia, un gusto. Más que agradecido y a disposición. Gracias, Fernando, gracias. Y Fernando fue elegido porque, como te decía yo, era la referencia mamá de Fernando y claro, siempre iba a casa, conversaban, y de ahí también Fernando iba haciendo su parte histórica, ¿no es cierto? Iba construyendo todo. Es que es fundamental Así esto. Y la persona muy apreciada y respetada por la familia, Fernando. Así que un abrazo grande, Fernando. Muchas gracias. Saludos. Una gracias. Gracias a vos, Goyo. Gracias, Goyo. Esto, como decíamos al principio, hace tiempo que andaba dando vuelta y bueno, fue un homenaje para mi mamá, sí, merecido homenaje. Y para Empedrado fundamentalmente. Sí, totalmente, la perla del Paraná. Que ese era el corazón realmente de mamá. Seguro, estoy seguro. Como todo provinciano, ama su lugar, su terruño. Muchas gracias a vos, Marcelo, por acercarme a este tema que me llevó a mi infancia, adolescencia, en la casa de la tía Clara, y recordar, bueno, las raíces de mi padre, que también son las mías, obviamente. Muchísimas gracias, Francisco, por el trabajo desde la consola de Sudamericana. Este espacio fue declarado de interés cultural, me decían el otro día, para llevar las semblanzas y la historia de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, en un día mágico como es hoy por la Cruz de los Milagros, a celebrar la historia, la leyenda, y a celebrar este terruño que tenemos los correntinos con nuestra provincia. Un abrazo grande, muchísimas gracias por habernos acompañado. En la tarde correntina, la ciudad viste de fiesta, 3 de mayo del milagro, y la antigua devoción va el gentío por las calles.